Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Em, pues es un placer para nosotros recibir a nuestros invitados que a continuación vamos a presentar. Agradecemos bueno, al menos Carla ya había estado con nosotros en esta facultad. Daniela me parece que también, ¿no? En alguna otra ocasión. Y pues al doctor Manuel, pues le damos también la bienvenida. Vamos a hacer ¿sí se escucha bien, Luis? ¿Está grabando? Perfecto. Bueno, vamos a pedir por cuestiones de la grabación que cuando hablemos directamente al micrófono y pues el formato de esta plática va a ser de conversatorio, de mesa panel. Nuestros ponentes van a tener 5 minutos de presentación inicial y posteriormente pues abriremos el espacio para preguntas y respuestas. Les pido al auditorio cuando quieran hacer alguna pregunta, levanten la mano, les acercamos un micrófono para que quede grabada también la pregunta al final, ¿no? Para tener la grabación del evento. Pues bienvenidos sean todos y todas nuevamente a esta mesa panel que le hemos puesto como título Conversando sobre sustentabilidad energética. Y pues tenemos a tres grandes ponentes que con mucho que decir sobre el tema. En vez de presentarlos a los tres al mismo tiempo y medio dormirnos ahí con tanto currículum, lo que voy a ir haciendo es irles dando la palabra, les presento, les doy la palabra, sus 5 minutos y luego pasamos con la siguiente persona, ¿de acuerdo? Y le vamos a ceder la palabra primero a la doctora Carla Sedano Villasencio. Ella es doctora en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Es una académica multidisciplinaria, líder en los campos de energía y ciencias sociales e innovación y sustentabilidad con perspectiva de género. Es consultora del Grupo Nacional de Universidad para Fuentes Renovables de Energía en Cuba, integrante del comité editorial de la revista Eficiencia Energética del FIDE, mentora de la Global Women's Network for the Energy Transition y de Voz Experta, expresidenta también de la Asociación Nacional de Energía Solar. Actualmente ella trabaja como responsable del Laboratorio de Innovación y Futuros del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y secretaria de los consejos de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos y de Voz Experta. Le damos un aplauso a la doctora Carla Sedano. Y bueno, Carla, pues escuchamos aproximadamente 5 o 7 minutitos de tu presentación inicial. Muchísimas gracias y muchas gracias, Julio, por darnos el espacio para platicar, que yo creo que hace mucha falta. Yo les voy a platicar un poco de innovación social hacia la transición energética justa, que es algo que creo que es una misión que tenemos muchas personas. Afortunadamente creo que eso lo hemos entendido, que se busca una transición energética porque claramente el modelo basado en hidrocarburos no es suficiente en muchos sentidos, no es suficiente ni energéticamente, ni económicamente, ni ambientalmente, ni socialmente. Entonces tenemos que transformar el sector. Y yo lo que quisiera como muy puntualmente insistir es que esta transición, para empezar, no es por decreto. No se puede transicionar porque alguien nos dice, sea quien sea, el Acuerdo de París, la propia convicción, vamos a cambiar y ya. Y además tampoco, y eso es muy importante, la presión que tenemos por el cambio climático antropogénico es tan fuerte que es urgente hacer esa transición. Pero no podemos pensar en una sola transición de un solo tipo cuando tenemos desigualdades estructurales como las que tenemos, no solo entre países, sino dentro de nuestros propios países. No le podemos pedir a una comunidad vulnerada que transicione con la misma lógica que a las personas que estamos en las ciudades o a las personas que están en Monterrey o en la Ciudad de México o en Mérida, cuando son todas tan diferentes. Entonces, algo que les queremos insistir es que esa transición realmente son muchas transiciones chiquitas, difuminadas, que se traslapan y que juntas van a poder lograr una transformación energética, porque lo que necesitamos es una transformación energética. ¿Y cómo queremos hacerla justa? Que creo que eso es otro gran tema. ¿O dónde está injusto el sistema energético? El sistema energético es injusto per se porque replica desigualdades. Actualmente México tiene un sistema energético mayormente público, eso lo sabemos y está en discusión, pero al final hay una entidad que es el gobierno federal, que es dueña de los medios de producción y de
los consumibles, ¿no? El petróleo, lo que sea que vaya a ser, ¿no? Eso quiere decir que tenemos un sistema vertical donde alguien genera energía, gasolina, diésel, electricidad, y la demás gente la compramos. Eso es vertical. Ese sistema, el ecosistema de los hidrocarburos y de la energía nuclear tienen esa misma característica y eso genera desigualdad. ¿Por qué? Porque las personas que no somos dueñas de esos medios, pues no tenemos cómo tener capacidad de gestión. No nos queda más que comprar al precio que nos vendan. Si quien lo vende tiene ganas de vendernos barato, pues ya nos vendió o nos subsidia, pero si no, entonces hay una dependencia que no permite el desarrollo pleno de las personas. Y eso es la diferencia de lo que se conoce como otros modelos económicos de esta gran transformación energética. Podemos tener modelos que sean distribuidos o descentralizados, donde no dependemos de una empresa o un gobierno que nos venda al precio que nos venda, sino que podemos organizarnos y nosotras mismas ser gestionadoras de nuestra energía. ¿Y por qué digo gestionadoras? Hay un término que está muy famoso y se llama el prosumer. Y el prosumer es compro y vendo energía. Y la energía es demasiado importante para eso. La energía es un bien social. Y en esa lógica del bien social, si se fijan, hay muchas transformaciones. Hay que entender la energía distinto, hay que entender el modelo económico distinto, hay que entender el impacto de la energía distinto. Y ahí es donde entra la innovación social. La innovación social es una forma en la que podemos generar proyectos, programas, cursos, transferencias de conocimiento, cooperativas, modelos de organización diferentes que nos permitan acercarnos al bienestar, no solo el bienestar individual, sino al bienestar comunitario. Entonces, la innovación social la entendemos así en nuestro grupo, que es el Laboratorio de Innovación y Futuros, así la vemos, como una gestión participativa donde la gente opine y tome sus decisiones y que nos permita tomar el recurso, el sistema energético, reconociendo que no nada más es comprar paneles o tener biomasa, sino que tiene que ver con para qué quiero la energía, cómo me da bienestar, y de esas discusiones que se pueden dar en sus casas, como en comunidades vulneradas, como en empresas, pero de esa discusión muy personalizada y muy comunitaria, crear nuevas formas de hacernos energía. ¿Por qué? Porque la tecnología ya está resuelta, prácticamente está resuelta en todas las formas. No es un problema tecnológico. Económicamente, las renovables son más baratas. ¿Cuál es el problema ahorita? Financieramente ya hasta nos dan crédito. El tema es que ahora nos toca a nosotros tener esa gestión, ese conocimiento que nos mueva a la acción. Necesitamos entender más de energía, necesitamos acercarnos más a las comunidades que estamos en la academia y crear proyectos de innovación social. Está muy bien hacer innovación de la que hacemos en las universidades, pero ya hay suficiente tecnología madura para poder ir al siguiente paso. Trabajar con otras disciplinas de la ciencia, como la sociología, la antropología, trabajo social, interculturalismo, y entonces transformar al sector desde dentro, reconociendo que la energía es un bien tan importante que no se lo podemos dejar en control de unos cuantos. Y con eso termino mi aportación. Muchas gracias, doctora Carla. Em, Pues hay aquí conceptos importantes que tocaste. Aquí hay una cuestión que quizá podamos atacar durante las preguntas y que no estaban en las preguntas que les di de chafa, que es precisamente que el crecimiento económico normalmente está ligado al consumo energético, ¿no? Hay evidencias ya de algunos países que están logrando desligar estas dos variables, pero pues el contexto mexicano, habría que ver qué tan posible y qué tan factible es hacer eso al corto y mediano plazo, ¿no? Bien, pasamos a la segunda presentación, que va a correr a cargo de la maestra Daniela Flores Ramírez. Daniela cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público y privado. La mayor parte de su carrera profesional la ha dedicado al diseño e implementación de políticas públicas en materia energética y ambiental. Ahora, desde la Agencia de Transporte de Yucatán, está encargada de los proyectos estratégicos para Yucatán, como son la movilidad eléctrica y la implementación de tecnologías de la información en el diseño de políticas de movilidad y desarrollo urbano. Cuenta con una maestría en políticas y gestión energética y medioambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y con una maestría en estudios urbanos por el Colegio de México
su formación de licenciaturas en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Daniela, pues bienvenida y te escuchamos. Adelante. No, pues muchísimas gracias. Sí, ya me ha tocado venir acá y platicar con ustedes un poco sobre lo que hemos estado haciendo acá en Yucatán en materia de movilidad. Y ahorita retomando un poco lo que decía Carla sobre la transición justa, ¿no? Pues un poco ahora les toca el ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué hicimos nosotros en la cuestión de transporte público, que es como lo que agencia ahora hacemos? Pues, ¿qué pensamos para transitar a la parte pues, de electromovilidad, que además está muy de moda y todo el mundo quiere autos eléctricos, todo el mundo quiere autobuses eléctricos, pero es muy importante que pensemos que no por cambiar todos los autos a autos eléctricos vamos a resolver el problema del cambio climático. Lo que tenemos que atacar principalmente es justamente el transporte público, ¿no? Pues me acuerdo que alguna vez que creo que vino mi jefe también a esta facultad y platicábamos cómo por lo general la aspiración de muchos de nosotros en nuestra juventud, muchos de ustedes seguramente también es ¿qué es lo primero que me quiero comprar? Un coche. ¿Por qué? Para moverme. No, mano, o sea, la verdad es que uno debería aspirar a moverse en transporte público porque es lo más cómodo absolutamente del mundo. Hace unos cuantos años no, pero quien se ha subido a los vaivén últimamente y al Yetram, pues creo que hemos mejorado un poquito en ese aspecto. Y en esta parte de transición, pues nosotros desde el principio, pues dijimos, no nos podemos mover luego a toda nuestra flota de 900 autobuses eléctricos porque vamos a colapsar el sistema eléctrico de la península, ¿no? Al final hay que ser muy respetuosos en eso y aquí empieza la parte de todo el tema y multidisciplinario que juega en esto, ¿no? O sea, porque el que existe el YETRAM, el que hubiera existido el vaivén, tiene una base muy importante de un modelo operativo y de negocio que no era el mismo modelo operativo de negocio que ustedes, que tal vez no conocían, pero que sufrían. Y era el que ningún autobús les daba parada porque ustedes pagan menos, ¿no? Bueno, eso era porque lo que ganaba el señor, el operador y el dueño del autobús, pues era lo que ustedes pagaban. Entonces, ¿a quién va a preferir? ¿Al que paga 5 o al que paga 7? Pues 7, ¿no? Por eso no los recogían, ¿no? O sea, hay una base que, como decía Carla, de los modelos económicos, que al final, pues es lo que nos va a incentivar como individuos, como empresas, a hacer las cosas. Si no hubiera sido por todo ese trabajo que se hizo en cuanto a lo jurídico, en cuanto al modelo de negocio, el modelo de operación, que no hubiéramos podido cambiar. Primero cambiamos, los primeros autobuses fueron diésel, la segunda tanda ha sido híbrida y luego ahora sí con esto podemos irnos a la cereza del pastel de todo esto, que pues son los eléctricos, pero lo hacemos con mucha conciencia y con mucho cuidado porque al final de cuentas hay otros sectores y hay otros factores que nos impiden poderlo hacer, pues a falta de otra mejor expresión, de guamazo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí afectamos, o sea, ¿cuántas veces se les va la luz ahorita que empiezan las lluvias, ahorita en mayo que empecemos con el calor? ¿A cuántos no se nos va la luz y no nos atienden 8 horas? Imagínense eso en un patio de carga como el que tenemos en la plancha, ¿no? Que se nos vaya la luz, ya se nos fue una vez, todos se enteraron, ¿no? Pero hicimos lo correspondiente y entonces vamos poco a poco, pero vamos también considerando a todos los actores y lo dijo muy, muy bien Carla, tenemos que ser inclusivos y eso nosotros no solo lo hemos hecho en los eléctricos, se nos facilita más en los eléctricos, pero pues todo nuestro sistema es accesible para todas las personas. Aquí nos decían mucho, ¿por qué no ponen unas rutas especiales para personas con discapacidad o para personas de la tercera edad, que esas sí sean piso bajito, que no les cueste trabajo? Dígame, ¿con qué cara le voy a decir yo a la persona con discapacidad, oye, pues tu autobús solo pasa a las 12 del día y pues hazle como quieras? No, 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 o sea, hay que pensar en que todos deben de poder usar el transporte público cuando se les dé la gana, ¿no? ¿No? Cuando quieran, cuando puedan, cuando quieren ir por unas papas a la tienda, pues van, si quieren irse en vaivén, pues adelante, ¿no?
Entonces, todo eso se tiene que tomar en consideración desde la conceptualización del cambio de modelo. Entonces, todo eso lo llegamos a tomar en cuenta para poder evolucionar. Ahora, en la cuestión ya de la operación, pues obviamente nosotros tomamos mucho en cuenta pues las eficiencias, ¿no? O sea, las eficiencias en cuanto a programaciones, en la carga es muchísimo más complicado. Acá tengo a mi programador, entonces si le quieren reclamar algo de las programaciones del diagrama, ahí está, ¿no? Pero que se exhiba, ¿no? Pero al final de cuentas todo lo hacemos con este ánimo de ser más eficientes, ¿no? De buscar alinear los incentivos de todos, incluso los mismos de ustedes, aunque no lo crean, tratamos de jugar con su mente, ¿no? Uno, para que usen más el transporte público, para que sea más accesible para ustedes y que tengan las mayores oportunidades, pues para poder no tener esta idea de qué es lo primero que quiero hacer saliendo de la universidad, no es comprarte un coche. ¿Okay? Es seguirte subiendo al transporte público y mejor piensen en alguna otra cosa muchísimo más productiva que un activo tan cero productivo como es un automóvil. Pero pues si nosotros no les damos las posibilidades, pues no lo van a tener. Entonces, eso es un poquito de lo que yo les quería platicar en cuestión de lo que hemos hecho en movilidad. Y aquí a la orden para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, maestra Daniela. Finalmente, vamos a presentar a nuestro último ponente, el doctor Manuel Martínez Fernández. Él hizo su doctorado en la Universidad de Oxford, fue galardonado con un doctorado honoris causa por la UNICACH, presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar, la Academia Nacional de Ingeniería y la REDNACECIT. ¿Red Nacional de qué? Gracias. Y director general del CCITEM. ¿Ese será? De Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Gracias. No se sabe esas siglas. Es que aquí en Yucatán no llegan, el vaivén no llega hasta Morelos para darnos en la UNAM fue corresponsable de la creación del Departamento de Energía Solar, del Laboratorio de Energía Solar, del Centro de Investigación en Energía, que fue su primer director por 8 años, y del Instituto de Energías Renovables, donde es ahora investigador en demanda social de energía y planificación energética a largo plazo para el desarrollo sustentable. Un aplauso para el doctor Manuel Martínez y tenemos el micrófono. Muchas gracias. Lo que yo quisiera presentarles es por qué el laboratorio que fundamos hace 2 años, ¿no? En el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, que estamos en Temisco, Morelos, es innovación y futuros, ¿no? Nosotros creemos que realmente debemos de anticipar los problemas que vamos a tener, de ver las oportunidades, las barreras de los desarrollos, ¿no? Siempre vamos trabajando en bomberazos, sea a nivel personal o sea el gobierno, siempre hay una crisis que quita del panorama lo importante y se queda realmente en la bronca del día, ¿no? Y así no podemos desarrollarnos bien, ¿no? No se puede realmente pensar en cómo mejorar la situación, sino nada más vamos tapando baches. Y desafortunadamente en México eso implica que vamos peor en muchos sectores, ¿no? Sector económico, sector ambiental, sector industrial. Entonces, el dedicarse a cuestiones de perspectiva de futuros, yo lo he considerado siempre muy importante y por eso hago investigación en ello, ¿no? Como cualquier investigador cree que su área es importante. Y lo que tenemos que ver es estudios de futuro. Hay muchos mecanismos para hacerlo. No es que yo tenga una bola de cristal que no sirve, ¿no? Sino que es prepararnos para imaginarnos futuros, ¿no? Y pueden ser futuros, el tendencial siempre lo sacamos, cómo va México o cualquier país, una empresa, cómo va avanzando y podemos sacar de ahí una cuestión tendencial. Normalmente, como decía en México, el tendencial es vamos hacia peor. Después tenemos un escenario que es el deseable,
qué nos gustaría que pasara, ¿no? Pues ya no hay problema de cambio climático, de contaminación, todo es justo, todos somos amigables, todos tenemos una mira en común que vamos a hacerlo. Y probablemente ese futuro sea una utopía, ¿no? Entonces tampoco lo vamos a hacer. Entonces, entre el tendencial y el deseable, hay lo que nosotros llamamos probables o posibles, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es ver bien cuál de esos podemos alcanzar. Hay muchos métodos cualitativos, cuantitativos, semi-cuantitativos, para poder imaginarnos eso. Uno que nosotros manejamos mucho es uno de la Universidad de Texas, en el cual lo que tiene es, se imagina uno escenarios, como obras de teatro, una situación dentro de 30 años. Y entonces es en un grupo multidisciplinario con distintas opiniones, con distintos sesgos profesionales, con empresarios, con gobierno, lo que se puede delimitar es qué futuros existen y sobre eso trabajar para encontrar un camino, una trayectoria que ahora nos lleve a ese, ¿no? Y entonces podemos hacer planeación prospectiva, después planeación estratégica, planeación financiera, etcétera, ¿no? Para poder alinearnos en ese sentido. Nosotros trabajamos en eso de escenarios y también tenemos uno más ingenieril, que es ingeniería, economía, ambiente y cuestiones de sociedad. Es un programa que se llama LEAP, que se trabaja en 125 países del mundo y que nos ayuda precisamente también a comparar escenarios de una forma más fácil. Y lo que hacemos en este programa LEAP es identificar la demanda de energía que hay en un país, en un estado, en una empresa, en una industria, y trabajar sobre esa demanda de energía para hacer dos cosas. Primero es cambiar la mentalidad de las personas, ¿no? Si no cambiamos, no se va a poder alcanzar ninguno de los objetivos del desarrollo que están planteados por el problema de que no existe esa visión, esa literacidad de qué es energía, de cuáles son las broncas financieras. Y después lo que tenemos que trabajar es con demanda, de esa parte de la demanda social, y hacer ahorro y uso eficiente de energía. Entonces, una vez que tenemos identificado qué queremos hacer, por ejemplo, ahorita en la mañana estábamos hablando sobre comunidades rurales. ¿Qué se puede hacer para que una comunidad rural mexicana en semipobreza energética salga de esa tendencia que lleva no solo décadas, ¿no?, sino mucho más tiempo, y pueda realmente ser una comunidad donde haya bienestar y bien ser, ¿no? Que eso es lo que queremos, que es lo que habló Carla de las cuestiones de justicia energética. Después vemos los procesos de transformación necesarios que hay para llevar a cabo de los energéticos que hay, saber muy bien los recursos, y después vemos qué oferta hay, ¿no? De lo que decía Julio de las demandas, acabamos de sacar un estudio en el cual comparamos visiones de demanda de energía al 2050 dada por Peña Nieto, ¿no?, en el sexenio de Peña Nieto, y dos que se hicieron en el sexenio que acaba de pasar de AMLO, ¿no? Las diferencias son abismales, ¿no? Sobre todo el final que sacaron en el sexenio de AMLO en este año, a principios de este año, lo que tienen es, yo tengo un crecimiento económico, y entonces se ve siempre que, pues, bueno, mayor crecimiento económico, entonces va a haber mayor demanda de cualquier cosa, y entonces la energía tiene que crecer, tiene que hacer cosas. Pero si nosotros decimos crece dentro de 30 años al 3% el PIB, ¿no?, el Producto Interno Bruto, para hacer. Entonces, bueno, la demanda de energía es inmensa. Si es 2%, bueno, va a ser menos.
Y lo que acaban de salir en esta estrategia de aspectos energéticos es que no crece la demanda. Con lo que estamos demandando en el 2024, nos seguimos flat hasta el 2050. Bueno, ¿cómo cumplimos esos buenos deseos? ¿No? Y entonces es cuando la parte de prospectiva se vuelve fundamental, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en los aspectos sociales, en los económicos, en los ambientales y en los institucionales, ¿no? Pensando en institución como organizaciones, como normas, como leyes, ¿no? Entonces, trabajar con todo eso para que podamos acercarnos al futuro que queremos, ¿no? Esa es la diversión que tenemos y que esperemos que ha operado algunas veces en México, opera mucho en compañías transnacionales, ¿no? Que esperamos que eso deje de ser nada más una producción de artículos y vaya a pegar más a políticas públicas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues les damos un aplauso por esta primera intervención en nuestro panel. Y bueno, esperamos que estas tres exposiciones hayan generado pues algún pensamiento, algunas inquietudes o pues la idea es precisamente esto, ¿no? Conversar sobre esto y pues quizá ahondar en 100 conceptos y en estrategias, pero también en puntos de vista y planeaciones, ¿no? Para el futuro, que pues bueno, es para lo que normalmente planeamos, ¿no? La maestra Carla, la doctora Carla habló de innovación social hacia una transición energética, la maestra Daniela sobre movilidad sustentable en Yucatán, pero pues bueno, extrapolable al ámbito ciudades, y el doctor Manuel sobre planeación prospectiva energética. Ahora que estaban hablando sobre el término, ¿no? Transición energética, que realmente no lo definimos, empezamos a hablar naturalmente sobre ello, pero yo sí podría decir que para el término es muy amplio y no solo implica cambiar de combustibles, ¿no? Como bien decía la doctora Carla, sino implica redefinir necesidades primero, ¿no? La energía más verde es la que no se usa, la que no necesitamos. Entonces quizá hayan muchas actividades, muchas necesidades que realmente no son necesidades, sino son cosas a las que estamos acostumbrados a hacer. Que puedan ahorrarse o puedan hacerse de manera diferente, y el transporte es una de ellas, ¿no? Sobre todo el transporte en cortas distancias. Y pues lo que no se pueda reducir de esa manera, entonces empezar a hablar sobre la eficiencia energética, o sea, hacer lo mismo, pero con menos recursos, ¿no? Esa sería la eficiencia. Y ya el tercer paso sería entonces ahora sí tratar de pensar en qué otros tipos de energía más limpias, más accesibles, más asequibles, podemos utilizar para nuestros trabajos y nuestro progreso. Entonces, con todas estas herramientas, me gustaría abrir el micrófono al público. Si existiera alguna pregunta, por favor, levanten la mano y les acercamos el micrófono para interactuar con nuestros ponentes. Pueden dirigir la pregunta a la mesa en general y pues lo tomará una persona o a una persona en específico. ¿De acuerdo? Allá hay una pregunta, la doctora Shell. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por sus comentarios y sus experiencias. Mi pregunta es, como usted menciona, diversificar la energía, hay muchas formas, ¿no? Y ya están las herramientas y están todos. Y como él menciona, también es de actitud. Las comunidades rurales son las que menos, ¿no? Generan o contaminan o requieren esa energía. Las ciudades son las que más requerimos energía. En todas esas estrategias, ustedes están considerando eso. También desperdiciamos mucha energía, ¿no? Sabemos que en las ciudades, por ejemplo, aquí en Mérida, ¿no? Cuando por naturaleza se debería dormir en hamaca por las condiciones del clima, ¿no? Entonces, pues todos duermen con el aire acondicionado toda la noche a todo lo que da, ¿no? Entonces, en este caso, todas esas consideraciones en sus estrategias, ¿consideran el consumo irracional que tenemos nosotros de la energía? Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta. Creo que es un área muy interesante. Hace muchos años la pregunta que me hicieron y tiene mucho que ver es si así como se investiga la pobreza energética, se investiga el derroche energético, ¿no? Y la respuesta es no. Realmente a nivel internacional nos gusta mucho investigar la pobreza, pero nunca hablamos del derroche, que es muy importante entenderlo. Y algo que hemos estado trabajando
en el instituto y en otros grupos, y por eso quiero también resaltar lo que hacen aquí en la UADY con el doctor Bazán, es hay que entender el contexto de cada comunidad y qué necesita, pero desacoplando la idea de que más gasto, más energía, más desarrollo, más felicidad, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con comunidades, en el caso de nosotros, hacemos talleres en los que hablamos de bienestar y de qué significa el bienestar para la comunidad. Y cuando hablo de comunidades, siempre pensamos en rural, pero también hablamos con personas en regiones urbanas, con hacedores de política pública, con personas en universidades, y les preguntamos, ¿qué es bienestar para ti? Individual, colectivo. Y a partir de eso, luego vemos qué aspectos del bienestar son importantes para ti. Mantener la salud, convivir con las amistades. Y si te fijas, cuando hablamos de eso, en ningún lado dice tener mucho dinero guardado en la bolsa, pero nos cuesta trabajo o gastar mucha energía. Y entonces, desde ese concepto, luego nos vamos a, bueno, ¿qué servicios energéticos necesita este grupo, esta comunidad, esta empresa para satisfacer esas ideas de bienestar que se tienen? Y normalmente cuando volteas la cosa y cuando haces ese razonamiento, llegamos a mejores demandas energéticas, a más sensatas, a más cercanas a lo que nos ayuda. Y desacoplamos el quiero mucha energía porque pues hace mucho calor afuera y me quiero encerrar y pues hace calor y pongo el aire acondicionado a 19 grados, por ejemplo. Es uno de los pocos espacios en el que no tengo que ponerme un suéter. Normalmente, y te pasa mucho a ti también, llegas a un lugar donde hace calor afuera, llegas aquí, traen saco, ¿no? Y entonces hay que poner el aire acondicionado porque traes, y todos los hombres con su saco. Y entonces las mujeres tenemos que traer un suéter y parece carrera, ¿no? A ver quién trae más ropa porque empieza a hacer frío, frío, frío y te tienes que tapar. Entonces, un poco la idea es que por eso es una transformación y como decían mis compañeros, es cultural. Tenemos que entender que la energía, primero, la que no se usa es la mejor energía, ¿no? El ahorro es fundamental, la eficiencia, pero además que el uso energético vaya haciendo sentido a lo que realmente nos trae bienestar. Y por ahí es donde estamos trabajando, pero sí es más, y nada más quería yo insistir en lo que dijo con mucha certeza Daniela, las soluciones simples siempre hay muchas y siempre suelen ser equivocadas. Son soluciones difíciles, complejas, pero hay que entrarle, porque si no, ponemos curitas a una presa, que es lo que tenemos con el tema del cambio climático, ¿no? Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí en el auditorio? Adelante, les acercamos. Fíjate, mientras le dan el micrófono al compañero, aquí hay un símil muy claro entre la dinámica de la producción y consumo de alimentos y la producción y consumo de energía, ¿no? Alrededor del 30% de los alimentos que se generan en campo nunca llegan al consumidor, es desperdicio, ¿no? Es un cálculo a nivel mundial, imagínense, ¿no? Entonces la energía pues sí llega, pero se usa de manera errónea o se desperdicia. Entonces también estaría interesante ahí tratar de hacer ese contraste y ver cómo podemos atacar los mismos problemas. Adelante. Bueno, mi pregunta va dirigida a la maestra Daniela. Digo, me interesa saber, no sé si es parte de su área o lo que ve la ATI. No sé si ya vio que, por ejemplo, en la 50 se cambió la vialidad y también lo que viene siendo por la expenitenciaria Juárez, a la altura de la Itzáes también, todo ese espacio que estaba, que tenía vías de tren, se reformó y se crearon nuevas rutas, nuevos espacios para el transporte público. Entonces, primero saber si la ATI tuvo que ver con esta creación de las nuevas vías. Sí. Bueno, Yo. Termina tu pregunta. Ahora va mi Para no pregunta. dejar el suspenso. Sí, Digo, yo creo que lo que se ve mucho en la logística es tú tienes una ruta, ¿no? O sea, tú tienes como que el mapa geográfico y vas del punto A al punto B de la manera más eficiente. Entonces, más allá de cómo se hizo, ¿qué tan fácil fue decirle al gobierno, oye, ¿sabes qué? Este espacio se está desaprovechando, vamos a crear nuevas áreas? Que yo creo que esa parte de la innovación, de más allá de tener unos datos geográficos, crear nuevos. ¿Qué tan complicado fue realizar este proceso? Muy. No, a ver, esa parte del proyecto, de hecho, que tuve la fortuna de empezar, o sea, en mi área llevó ese proyecto desde cero. El proyecto del YETRAM y todas las obras alrededor lo llevamos en ese momento, desde el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial. Y luego nos transformamos, bueno, todos los que veíamos transporte nos fuimos a la agencia de transporte. Fue un tema muy interesante
porque vimos una oportunidad de un área, y esto da lo mismo para la plancha, por ejemplo. O sea, fue, digamos, estuvo en el mismo, en la misma bolsa, porque vimos una manera de llegar muchísimo más rápido, tanto a Canacín como a la estación del tren Maya-Tella, porque también había ahí un interés por parte de la administración anterior de dar servicio y de conectar el tren, porque el tren Maya, las estaciones quedaron muy lejos de las zonas urbanas. Entonces veíamos, porque al final el Yetram no es una ruta normal, es lo que nosotros llamamos un BRT, que es un autobús de tránsito rápido, es decir, por eso tiene menos paradas, por eso tiene un carril exclusivo, por eso tiene un semáforo exclusivo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene otro objetivo, lo que nosotros llamamos ejes troncales, ¿no? O sea, realmente lo que hacen ese tipo de rutas es llevarte lo más lejos posible, lo más rápido posible, ¿no? En friega. Entonces, por eso es distinto. Y nosotros vimos esa oportunidad de utilizar un espacio que estaba mal aprovechado y que podía tener otro uso y que de hecho en cuestiones de vivienda y demás ha tenido bastante efecto, para bien, tal vez también para mal, ¿no? Y sí les comparto que ese proyecto no fue sencillo por la parte ambiental, ¿no? Porque ya vi muchas caras que fue y todos los árboles que se llevaron, ¿no? No. Ese proyecto y el proyecto de Yetram en general, el Vaivén en general, fue muy acompañado en su momento y todavía por la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Porque obviamente veíamos ahí una oportunidad, pero pues también veíamos que le íbamos a dar en la torre a un montón de árboles que llevaban años ahí. O sea, muchísimo, muchísimo tiempo. Pero también veíamos, bueno, pues ¿qué hacemos, no? O sea, te quedas en esta encrucijada de, pues estamos buscando favorecer, ¿no? Y hacer cosas nuevas, pero bueno, tampoco queremos afectar en la parte ambiental e incluso en la parte social. Entonces hicimos todo un análisis de servicios ambientales de hecho, todos los derroteros del Yetram, y sí se hizo un esfuerzo muy grande, muy costoso, de rehabilitar esas áreas. O sea, muchos de los árboles, si ustedes se fijan, van a ver que casualmente los árboles están alineados. Eso es porque los movimos. O sea, se movieron los árboles, ¿no? ¿Para qué? Pues para que continuaran ahí, porque también tienen sus servicios. O sea, al final es sombra. Y aquí, si algo nos falta de repente, es sombra, ¿no? Entonces también tenían sus servicios. Y también tenía, y bueno, y algunos que no se podían, muchos los llevamos de hecho a la plancha, ¿no? Si ven unos árboles medio pelones en la plancha, son esos. Y también, como cualquier proceso, como cualquier obra, porque no porque hayamos sido gobierno en su momento, nos saltamos los trámites, ¿no? Que se tienen que realizar, pasamos por la unidad por la UDS, de Desarrollo de Mérida, y nos puso un monto de individuos de árboles a plantar, más de 3,000 árboles, ¿no? Alrededor del corredor. Y sí, al principio estaba muy feo. O sea, hace un año, si se acuerdan, estaba horrible, porque pues no habían florecido esos árboles, y ahorita vas y está completamente verde, ¿no? O sea, entonces también ahí fue un poquito de paciencia y de aguantar, porque tuvimos muchas críticas, tuvimos un montón de cosas, pues aguantamos, al final el tiempo nos dará un poquito la razón tal vez de cómo, pues sí, parecía que hicimos algo malo, ¿no? Por toda esta parte, pero creemos que el beneficio fue todavía mejor, ¿no? Y cuidamos ahí esa parte. Y en la cuestión, digamos, urbana, de logística y demás, pues sí hubo un análisis en cuanto a que es la ruta más rápida, o sea, es la ruta más rápida para llegar a Canacín. En menos de media hora llegaste. Si te vas por Naranjos, te puedo apostar que no vas a llegar en media hora, ¿no? Entonces también o sea, hubo un tema obviamente, de oferta-demanda, y además inclúyele eso todas las rutas que conectan y que conectarán, que son las últimas que nos faltan realmente, que es Héroes y toda esa parte, que son los últimos autobuses que van a llegar de esta primera gran renovación que se hizo. Muchas gracias, maestra. ¿Alguna otra pregunta? Que levante la mano. Mientras lo piensan, bueno, sí, aquí hay una. Adelante, doctora. Quizás se están inspirando, pero hablando de futurismos, a lo mejor no
hace falta pensar en 30 años. A mí me da mucho miedo que Mérida en 5 años se convierta algo así como Puebla. ¿A qué me refiero? Usted ubica, profesor, olvidó el nombre. Manuel, doctor Manuel. Manuel, disculpe. Profesor, usted ubica el segundo piso de Puebla para no cruzar el centro, ¿no? El que nos trae al sureste. Sí. Este segundo piso, 2 trailers cada media hora. Y todo el tráfico va abajo, ahorrándose la cuota para no pagar el segundo piso. Y al final el segundo piso se reduce nuevamente a los 2 carriles que van desde abajo. El tráfico es terrible. Cuando hagan un segundo piso en el periférico de Mérida, eso va a pasar aquí. Me da miedo. El día que suceda eso, yo me voy de aquí. Eso es futurismo, pero no va a pasar en 30 años, puede pasar en menos de 10. Se contempla esos tan ya conocidos escenarios en sus modelos. Sí, lo que pasa es que el escenario tendencial sería que Mérida se convierte en una ciudad saturada. Bueno, ahora el crecimiento de Mérida es enorme, ¿no? Si la última vez que yo vine fue, bueno, comparado con hace 40 años que yo vine, no, Mérida es otra cosa, ¿no? Pero si lo comparas con hace 3 años es totalmente distinta. ¿Y qué es lo que pasa? Se hace planeación urbana, ¿no? Se hace cuestiones de vialidad, pero realmente no se diseña en qué es lo que qué quiere la comunidad, ¿no? En Mérida, que sea su ciudad. Y sobre eso vamos a hacer las cosas, ¿no? Pues es muy importante esta vialidad que estaba comentando Daniela, ¿no? Pero ¿será la mejor para el tráfico dentro de 10 años? Creo que esa pregunta algunas personas se la habrán hecho, pero ciertamente no creo que hayan incidido en un diseño, porque es muy complejo hacer estas planeaciones, ¿no? Para hacerlo. Pero se han hecho, o sea, hay grandes ejemplos malos. La Ciudad de México, ¿no? Se sabe quiénes son los dueños de los terrenos de posible ampliación de la Ciudad de México hacia Puebla, San Morelos, hacia Hidalgo. Sabes quiénes son los dueños que están invirtiendo para después hacer grandes negocios de bienes raíces, ¿no? Eso no es planeación, eso es usura, ¿no? Yo lo llamaría así, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es romper esas barreras. Y hay grandes ejemplos, desafortunadamente no en México, ¿no? Pero sí hay, por ejemplo, casos muy exitosos como en París, ¿no? El aeropuerto de Orsay se diseñó 25 años antes, ¿no? Y se dijo dónde quería hacerse, ¿no? Ese aeropuerto, qué vialidades tendría, qué cuestiones de impacto ambiental tendría, qué tipo de nuevas cosas aportaría a la ciudad, ¿no? Entonces, y ahí sí hubo un proyecto, un proceso de planeación prospectiva donde estaba el gobierno, académicos, empresarios, industriales, para poder decir qué aportaría todo el mundo para poder llegar a algo mejor, ¿no? Entonces, sí se debe de poder hacer, ¿no? Otros ejemplos, las grandes petroleras, ¿no? Exxon tiene una planeación a 30 años. O sea, a Exxon no hay nada que le llegue de sorpresa, ¿no? Sabe perfectamente qué va a pasar en el sector energético y tiene distintas guías y entonces adapta su negocio, lo cambia dependiendo cómo van cambiando las trayectorias para tener una visión futura de lo que ellos quieren como empresa transnacional. Entonces, eso sí lo deberíamos de poder hacer. En México se han hecho ejercicios, muy pocos en el sector energético, en el sector salud, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es seguros. Los seguros se piensa 100 años. O sea, cualquier compañía de seguros en México planea cómo va a estar la estructura demográfica de México en 100 años, porque para ellos es fundamental cuántos viejitos van a haber
casi digo, vamos a ver, pero en 100 años ya algunos, ¿no? ¿Qué tipo de viejitos va a haber? ¿Con qué estructura socioeconómica? Porque son negocios o empresas de muy largo plazo, ¿no? Entonces, sí se puede hacer y se debería de hacer para Mérida. En Puebla se ha hecho un esfuerzo en ese sentido. Ahora, lo que gana es los negocios de bienes raíces, ¿no? Al final de cuentas. Y ahí yo quiero añadir una cosa muy rápida. Yo creo que aquí tiene una ventaja. Sí, Yucatán es Yucatán, pues. O sea, para nosotros que venimos del centro, yo sí veo una diferencia. Y creo que hay un regionalismo muy sano en Yucatán, ¿no? El que se vea con desconfianza, ¿cómo le dicen los que venimos de fuera? A los guaches, ¿no? Hacen bien, la verdad. Sé que lo que estoy diciendo está muy duro, pero aquí venimos a decirles la verdad. Porque ustedes saben qué necesita la región. Las tradiciones importan, los saberes importan, el que se insiste en proveeduría local es importante y que encuentren y se integren las juventudes a espacios de planeación es muy importante. Hace exactamente 10 años, Mano no se acuerda, en un desayuno de la World Future Society al que íbamos allá en la Ciudad de México, fue quien estaba haciendo la planeación de la Ciudad de México a darnos una plática. Y eran reuniones muy cerradas de 20 personas. Y todo el mundo le preguntaba cosas como, ¿y cómo vamos a crecer? ¿Y cuántos edificios? ¿Y cuántas carreteras? En la Ciudad de México, como está saturada, ¿eh? Hace 10 años. Y una pregunta que tenemos Manuel y yo, y Manuel la hizo, fue, ¿y no han pensado en no crecer ya y que ya le paren a la ciudad y, ¿no? O sea, y pues que la gente se vaya a otro lado? Y pusieron una cara a todas las personas de, ¿cómo? ¿No crecer? Pues es que ya no caben. Pues no, pero hacemos más pisos. Entonces, la lógica de crecer, crecer, crecer y acumular es una de la que creo que hay que protegernos más. Y mi percepción de, me gusta mucho venir, es que hay un crecimiento ordenado y que es frágil, porque conforme vienen estas ideas acumulativas, hegemónicas, de hay que tener más y acumular más, pues ahí se pierde el balance. Pero yo creo que ustedes, so far, ¿no? Han tenido una visión regional muy importante. Y ojalá iniciativas como las que sabemos que hay por ahí no alcancen a contaminar eso, pero ahí las juventudes tienen mucho que ver, porque si las juventudes no se involucran y no defienden lo que es suyo, va a estar complicado. Bien, nos vamos. Sí, perdón, adelante. Y digo, creo que un ejemplo y comentando también un poco de lo que dijo el doctor, mucho de la planeación del IETRAM, del BRT, o sea, si nosotros nos vamos estrictos a la teoría del por qué se hace un BRT esto, o sea, es tipo Metrobús, ¿no? Quien ha tenido la oportunidad de verlo, las frecuencias del Metrobús son cada minuto y todos esos autobuses van llenos. Yo cuando platico luego con la maestra Rosario, que es la directora del Metrobús, y me da sus aforos, o sea, no somos ni el 1%, pero sabemos que vamos a crecer. Entonces, valía la pena hacerle esa apuesta a una infraestructura que pareciese sobrada, pero la verdad es que, como menciona, para cómo vamos y cómo va el crecimiento y demás, es como haces prospectivas de inversión de plantas, de generación, de gasoductos, de infraestructura, que no piensas para lo que está hoy. Tienes que pensar para 10, 15 años, porque de aquí a que vuelves a hacer el hoyo, ¿no? Para meter un gasoducto, que es lo que nos está pasando ahorita en Yucatán, ¿no? Que tuvimos que hacer otro, o sea, al ladito, ¿no? O sea, ese es el tema, ¿no? Que toda la infraestructura y la vial, que aparte es algo que se ve mucho, pues hay que estarla planeando y tiene que venir de la mano de una planeación urbana eh, pues muy controlada, que es algo que aquí, pues, además del segundo piso, que espero no se haga nunca. Esperemos nunca se haga. Pues es el crecimiento desmedido de la periferia, ¿no? O sea, mientras más te alejas y luego para nosotros como transporte público poder atender todas esas personas se empieza a complicar mucho. Entonces, de alguna manera, como que sí quieres compactarlos, pero tampoco luego quieres unos rascacielos tamaño el Sky Capital que está por ahí,
¿no? En periférico, porque entonces se complican otros servicios. O sea, siempre hay que mantenernos bastante moderados, pero bueno, eso es la planeación urbana que tiene que venir muy de la mano de transporte y que, como dice el doctor, pues tiene que ser a muy, muy largo plazo y también considerar pues las inversiones que tienes que como que empezar a ir haciendo y ver qué cosas puedes ir escalando y qué cosas tienes que meter de golpe de una vez, aunque parecieran muy grandes, ¿no? Muchas gracias. Nos vamos acercando ya al final del tiempo que tenemos. Yo sí quisiera que abordemos al menos una de las preguntas que teníamos aquí. Y quisiera empezar con esta. Bueno, México, país súper extenso, montón de gente, todos lados, pero concentrada en muy poquitas ciudades grandes, ¿sí? En su mayoría. Pero, pues sí, mucha pobreza de varios tipos, económica, pero también alimentaria y también energética. Nivel de educación medio bajo, un marco legislativo que pues no terminamos de entender si vamos para la derecha o para la izquierda, ¿no? Muchas leyes, ¿no? Pero pocas que se implementen. Y la orografía complicada. Dos sierras madres atravesando los dos lados del país. Complicado llegar de un extremo al otro en poco tiempo, ¿no? Ese es el contexto, digamos, mexicano, de su gente, de su tierra. ¿Y qué significa en ese contexto hablar de transición energética? Y voy a ser un poquito más incisivo. Cuando decimos transición energética y la ponemos el apellido justo y le ponemos el apellido sustentable, pareciera ser que a nivel de políticas públicas, al menos en el último sexenio, automáticamente pensamos en ciertos contextos. Así como cuando decimos Yucatán y pensamos en Ipiles y Panuchos y Salbutes, cuando decimos estos apellidos en cuestión energética, pensamos en pequeñas comunidades, en gente que está creciendo sus cerditos, sus vaquitas o artesanos, siendo que el consumo energético se centra completamente en otro contexto. Entonces, ¿de qué necesitamos entonces estar hablando cuando hablamos de una transición energética para México a 2030, 2050? ¿No? Pues no sé qué piensen sobre esta pregunta, ¿no? Es que esa es la gran pregunta que tienes como un planificador energético. Si tú haces una planta convencional de ciclo de gas, resulta que te cuesta miles de millones de pesos y ya te congeló ese presupuesto para los próximos 40 años. Independientemente de qué pasa con la población, qué pasa con la industria, qué se puede hacer. Entonces, nosotros por eso tratamos de dejar de hablar de transición energética y lo llamamos transformación energética, ¿no? Porque hacer énfasis en que realmente son los aspectos sociales, humanos, los que a los cuales le tenemos que responder, ¿no? Yo no, si tú le preguntas qué necesita alguien en la Ciudad de México o en la ciudad de Guadalajara, Monterrey, es muy distinto de lo que te hacen en otras ciudades, ¿no? Y es todavía muy diferente a lo que te hacen en poblaciones medianas y no digamos en el campo, en cuestiones rurales. Entonces, nuestra obligación es escuchar a cada uno de los tipos de población que hay y de localidades para hacer que la infraestructura energética, los sistemas energéticos que dan abasto de energía para satisfacer lo que ellos consideran su bienestar, ¿no?, se los podamos llevar a cabo. Entonces, la transición energética en México implica dejar. La versión original era, yo tengo un cable de luz, tengo un sitio donde se genera y ese cable de luz lo voy a llevar hasta la comunidad más lejana. Bueno, eso no funciona, porque a lo mejor les lleva, si pueden ser unos cuantos focos, pero se va la luz, hay interrupciones. Realmente, ¿qué quieren las personas para mejorar su bienestar y su calidad de vida? Para nosotros eso es transformación energética. Y eso es lo que nos debemos de abocar
a satisfacer el bienestar de cada una de las personas, ¿no? Entonces, por eso hablamos de transición energética justa, porque, como tú bien lo describiste, la diversidad de todo es enorme en este país, ¿no? Entonces, no podemos darle satisfacción a todos con el mismo modelo, ¿no? Las casas de Infonavit, pues, algunas ciudades son buenas, ¿no? Se pueden utilizar, en otras no se pueden utilizar porque son, buenas como invernaderos, ¿no? Entonces, no hay soluciones universales, sino que nos debemos de ir a lo local, a lo regional, para poder hacer una energía que sea justa y en los cuales uno dependa de las necesidades de las personas y que dependa de lo que las personas quieren o pueden hacer, de sus capacidades, ¿no? Entonces, esa sería para mí la definición de una transformación energética justa. Antes de que Carla tome el micrófono, porque Daniela también, las dos. Bueno, voy a apuntar un poquito sobre lo que estás diciendo. Yo tuve la oportunidad de estar en la última reunión de los proyectos PRONACE de transición energética. Okay. Y pareciera ser, todos llegan a la misma conclusión. La solución que yo estoy dando solo es válida para este contexto, que porque estos no hablan español, que porque estos viven en la sierra, que porque estos no producen nada, solo artesanías, que porque estos están lejos, porque están cerca, pero todos llegan a la conclusión de que su solución no es escalable. Y eso es preocupante, ¿no? Porque entonces necesitaríamos un millón de soluciones que van a llegar en ¿cuánto tiempo? ¿No? Entonces, quizá estamos perdiendo el foco de decir, bueno, estas soluciones centralizadas no son suficientes, pero sí son necesarias para una gran parte de la población. Y sí tenemos que trabajar también en otras soluciones para que sea más justo y que ahora sí podamos dar la atención a estas gentes que tradicionalmente, históricamente, no han tenido esa atención, ¿no? Pero centrar solamente o pretender que este modelo descentralizado completamente con soluciones únicas y puntuales, y yo no lo veo transformando un país, al menos en el corto plazo, ¿no? Fíjate que nosotros sí. Uh-huh. Sí lo vemos, porque dentro de los estudios prospectivos que hacemos, los sistemas fotovoltaicos son los que en el mundo se han explotado, ¿no? En forma exponencial y son unos de los que pueden realmente cambiar el contenido de las fuentes de energía en el mundo y en México, ¿no? Y entonces, por ejemplo, sistemas fotovoltaicos, tú tienes dos, unos que son centralizados, que son grandes campos sembrados de sistemas fotovoltaicos que conectas a la red, pero los otros son descentralizados, ¿no? Y esos los puedes diseñar para cualquier necesidad, ¿no? Que va a ser distinta dependiendo de la localidad geográfica, ¿no? Pero que los puedes manejar en menos de 3 megas, por ejemplo, mientras que los otros tienen que ser 300 megawatts mínimo, ¿no? Te puedes ir a una escala de 3 megawatts y puedes abastecer a una ciudad, a un cacho de ciudad, a una empresa, etcétera, y sí lo puedes diseñar ad hoc a sus necesidades. Lo que se prevé en el mundo y en México es que la cantidad de megawatts instalados sea la misma en sistemas centralizados que en sistemas distribuidos. Entonces, ahí sí estás pensando en sistemas locales que sí sean escalables. Y esa es una de las cosas de innovación social que se está tratando de hacer. Ahora sí, adelante, Daniela. Creo que me voy a ir un poquito al medio. Y nosotros lo damos mucho con el ejemplo de Yucatán. Digo, es tiempo de presumir, yo creo, y sí quiero que se queden un poco lo que se hizo aquí en Yucatán en transporte público y en el poco tiempo que se hizo ha sido más que reconocido internacionalmente. Y yo platicando con otros colegas y demás me decían, ay, pero Yucatán es chiquito y Yucatán, pues, bien poquita población. Y Yucatán le dije, mira, hay muchos contextos.
¿no? Pero lo que debe de importar en cuanto a la implementación de los proyectos es lo técnico. Entonces, lo que yo les digo, lo que nosotros hicimos aquí técnicamente es replicable en cualquier lugar. ¿Qué es lo que cambia? Pues sí, un poco el contexto, que yo diría un contexto jurídico, normativo, social, porque obviamente no es lo mismo Yucatán que Ciudad de México, que Estado de México, y les voy a poner un ejemplo muy fácil. En cuestión, por ejemplo, de las presentaciones que yo veo de otros estados en transporte público, las primeras 7 láminas es robos, derecho de piso y demás en los autobuses. Digo, afortunadamente no pasa eso tanto acá. Digo, no voy a decir que es cero, pero pues lo tenemos controlado. Pero técnicamente el modelo, por ejemplo, de electromovilidad que tenemos funciona y funcionaría aquí, en China, en Marte y donde quieran. Entonces, creo que hay que irnos a ese punto de qué es lo que es no, qué es lo que se tiene que poner en lo particular y qué es en lo general, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan ser replicables y no estemos tratando tampoco de inventar el super hilo negro cuando ya hay muchas cosas que se han hecho. Por eso en los modelos de transporte se toman cositas. No, al final aquí lo que hicimos es algo que tanto le agarramos un poquito de Metrobús, experiencias de China, experiencias de India, que empezamos a ver similitudes. Nuestro clima es más parecido a India y a China que Ciudad de México. O sea, ahí por Dios, los autobuses ni aire acondicionado tienen. Yo quisiera ver las cosas que me dirían si pongo autobús aquí sin aire acondicionado, ¿no? Entonces, hay que ir viendo de dónde tomar, ¿no? Cosas probadas técnicamente y luego lo que tienes que adaptar, y ahí sí tiene que ser particular, es un poco la forma de implementar. Y yo, además de agregarle el sustentable, más bien diría sustentable con respecto a qué, ambiental o lamentablemente o financieramente, ¿no? Que al final es lo que acaba moviendo un poco pues al mundo. Y acá lo que hicimos fue alinear esos incentivos financieros, la verdad, ¿no? Para que todos pusieran lo que les corresponde, ¿no? ¿Para qué? Para hacer un modelo sustentable ambientalmente, sí, pero también financiero en el tiempo. Doctora, Listo. pues Un me minuto. gustaría que cerraras con este comentario ya Sí. para concluir la. Sí, yo sé, porque ya perdimos a la mitad del público, aunque aquí hay cada vez más en la grabación, pero a ver, muy rápido. Creo que se puede todo. Y además, el punto central es efectivamente, difícilmente nos vamos a despegar de la energía centralizada. Eso, por muchas razones, hay ciertos sistemas que requieren ser centralizados. Pero tocando lo que dijo Daniela, es la sustentabilidad en el amplio sentido de la palabra, tiene 4 cosas que se balancean. Sí, lo ambiental, pero también lo económico, lo social y lo normativo institucional. Ese balance que todavía está lejos que lleguemos, pero es al que tenemos que aspirar, a ese balance que den los números, pero que dé al ambiente y que dé por todos lados. Y para mí, lo que sí tenemos que centrar aquí es que en el mundo el 56% de la gente vive en ciudades y se espera que en 2050 el 80% de la gente vive en ciudades. Bueno, México, el 77.8% de la gente vive en ciudades. O sea, en términos distópicos, México ya llegó al 2050 porque todo el mundo vive en las ciudades. Pero aquí hay una cosa bien rara en México y lo dijo también Daniel hace un rato. La ciudad no es la ciudad, es la ciudad y su área metropolitana, la periurbe. Y en la periurbe hay temas muy interesantes de vulnerabilidad energética. Entonces, soluciones que permitan lo solar térmico, la biomasa en unos espacios, algo de eólica micro, algo de mini hidro, sí se den matrices energéticas que nos vayan a dar independencia al condominio, al parque industrial y donde entonces la carga en un solo espacio disminuya. Ese es por ahí es por donde van a ir las cosas si queremos que esto sea sostenible. ¿Por qué? Porque entonces económicamente nos vuelve, bueno, más que nada, sistémicamente nos hace más resilientes. Y ante el cambio climático, creo que la palabra es resiliencia. Entonces tenemos que pensar en sustentabilidad primero, pero la resiliencia ante lo que viene, ante un aumento de la temperatura que les va a tocar, a mí ya no me va a tocar, a ustedes sí les va a tocar. Y siempre cierro estas clases, estas sesiones con una reflexión. Véanse ustedes, aunque les cueste trabajo, en el espejo de este lado. Yo tengo 55 años.
hagan cuentas y vean cuántos años faltan para que tengan esa edad y qué mundo quieren tener. Involúcrense en la medida en la que quieren que ese mundo se transforme y sean parte de esa transformación energética justa, sustentable, pero sobre todo incluyente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros ponentes. Aquí, un aplauso, por favor. Reiterarles que aquí tienen su casa. Nos da muchísimo gusto platicar de esos temas y otros que se vayan acumulando, pero ni por mucho agotamos el tema. Quizá ya hagan falta otras mesas panel que hacer y las podemos programar, aunque sea de manera virtual, ¿no? Sería muy interesante ahí lo que platiquemos. Encantado. Muchísimas gracias por estar aquí, a todos por su presencia y bueno, pues bonito fin de día para todos. Gracias.